Muy buenas noches, nuevamente le traemos reguilete periodístico. Le habla el contador público especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y activar la campanita para tener un mayor número de suscriptores. Hoy vamos a hablar nuevamente del gran problema que tienen deudores con el Infonavit de sus créditos de vivienda, los cuales se volvieron impagables por una decisión lastimosa de don Carlos Salinas de Gortari. Cuando él fue presidente, cambiaron el artículo 44 de la ley del Infonavit, lo modificaron, y con esta modificación volvieron impagables los créditos de vivienda de los trabajadores. ¿Por qué se volvieron impagables? Porque la ley del Infonavit del 27 de abril de 1972 no daba los créditos en salario mínimo y no le cobraba actualización anual a los saldos que debían los trabajadores de sus viviendas. Esto empezó a partir de 1992, cuando era presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. A través de él y confabulado con los sindicatos charros y con los levantaderos del Congreso de la Unión de esa época, modificaron el artículo 44 y a partir de esa fecha todo crédito que daba el Infonavit le cobraban actualización anual de los saldos y los créditos los empezaron a dar en salarios mínimos. Esto, volvemos a repetir, volvió impagable las deudas de miles de mexicanos que hasta el día de hoy siguen inmersos en ese gran problema, pues el dinero que le descuentan es de su salario y le están descuente y descuente y nunca terminan de pagar. Antes los créditos que daba el Infonavit lo daba a más tardar a 10, 15 y hasta 20 años. A partir de que modificaron ese artículo, los créditos los empezaron a dar hasta 30 años. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Que nunca bajan los saldos. Aunque paguen los trabajadores, nunca bajan sus saldos, sino al contrario, suben. Si a ellos le dio el Infonavit una casa de 200, 300 mil pesos, ¿sí?, hace 10, 15 años, ahorita en lugar de bajar, ya deben 500, ya deben 600 mil pesos, y sube y sube y sube el saldo que ellos deben de sus viviendas y no se les puede escriturar y les siguen descontando dinero sagrado de su salario, que debe de ser para mantener a su familia, para la alimentación de su familia. Por eso, esto solo tiene una solución, y la solución no es el programa ese que aventó el Infonavit, porque ese programa no está dando los resultados. ¿Por qué? Porque no es para esto. Prácticamente ese programa es para taparle el ojo al macho, porque en nada está ayudando a nadie. Lo que hacen es que van al Infonavit
Y ese programa tiene una serie de candados, como por ejemplo, que tengan más de 15 años pagando la casa, que no sean menores de 40 años, que lo que deben de la casa no sea 1.5 de lo que costó la casa cuando les dieron sus créditos. Y todo eso hay. Además, los que logran ser aprobados, que no son ni el 1% de todos los que le deben al Infonavit, le dicen: te vamos a hacer un descuento, pero tienes que seguir pagando 15 años más tu casa. ¿Sí? ¿Y cuál es la ayuda? Nada es la ayuda. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir pagando 30 años más su casa. Por eso es importante que el licenciado Andrés Manuel López Obrador sepa todo esto, que la verdadera ayuda que se le debe dar a los trabajadores es que cuando ya lleven pagando 10 años, los que ya llevan pagando 10 años, se les suspende el descuento y se les escriture su casa. ¿Por qué? ¿En base a qué? Porque cuando no se había modificado el artículo 44 de la ley del Infonavit, en 8 y 10 años los trabajadores pagaban muy felizmente su casa y ya se les escrituraba y ya ellos eran los dueños de su propiedad. Pero vuelvo a repetir, eso lo decía la ley del Infonavit del 27 de abril de 1972. El Infonavit daba la casa, ¿sí? Y aparte cobraba intereses, pero no cobraba actualizaciones de nada, ni daba casa en salario mínimo. Esta decisión de Carlos Salinas de Gortari, porque él fue el artífice de todo esto que le hicieron a los trabajadores, confabulados, volvemos a repetir, con los sindicatos charros y con los levantadedos del Congreso de la Unión de esa época. Por eso es que repetimos que la verdadera solución de este problema es volver a modificar el artículo 44 y todos aquellos trabajadores que ya llevan pagando 10 años, se les suspenda el descuento y se les escriture su casa. Porque este programa que está haciendo el Infonavit es un programa que no está dando resultados para ayudar a nadie, ¿sí? Los deudores del Infonavit no son 194,000, son millones de personas que tienen deudas impagables y que el único que puede apoyarlos y ayudarlos es nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y volvemos a repetir, la única solución es que todo aquel que lleve pagando 10 años ya se le dé su casa, se le escriture y ya no se le haga ningún descuento. ¿Sí? Porque también el patrón paga el 5% que debe de ser abonado a las deudas que tiene el trabajador. Pero como vieron que el trabajador en 8 o 10 años ya pagaba su casa muy bien, don Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad en México, dijo: no, aquí también esto vamos a modificarlo para que también aquí nosotros tengamos nuestra tajada. Pero, ¿qué otra cosa hay más en este problema del Infonavit? Que el Infonavit tiene un personal de gobierno que es muchísimo.
se tienen que pagar más de 200 personas que forman parte del gobierno del Infonavit. También hay que sumarle lo que se les paga a los trabajadores del Infonavit y hay que sumarle todas las oficinas del Infonavit que hay en los estados. ¿Y quién creen ustedes que paga todo eso? Los trabajadores del descuento que le hacen de la actualización y de los créditos que le dieron en salarios mínimos. Por eso es importante que ayudemos a toda esta gente, que son millones de deudores que están así. Este programa que está haciendo el Infonavit actualmente, y consideramos que el director del Infonavit no le está diciendo la verdad al presidente de la República, ¿sí? No está dando los resultados. Casi nadie aprueba este programa. Prácticamente este programa es para darle a tol con el dedo a todos los deudores del Infonavit. Por eso es que estamos pidiéndole el apoyo a todos aquellos youtubers que llegan a las mañaneras para que nos hagan el favor también ellos de ayudar a estos deudores y planteárselo al licenciado Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias. Yo no puedo asistir porque no puedo viajar a la Ciudad de México por problemas de hipertensión, pero ustedes, youtubers, que llegan a las mañaneras con el licenciado Andrés Manuel, ayuden a estas personas, porque verdaderamente he conocido casos donde están pague y pague y pague, y saben ustedes quiénes son los que sufren todas estas situaciones que le hace el Infonavit a los trabajadores, las familias, los niños, porque no tienen para sus alimentos. El Infonavit le quita una gran parte de su salario. Por eso confiamos en ustedes, youtubers, en usted, señor presidente, que se debe de ayudar a los trabajadores que tienen estas deudas impagables. Y le repetimos nuevamente, señor presidente, que este programa del Infonavit no está dando los resultados para ayudar a la gran parte de los deudores que le deben al Infonavit sus casas y que volvieron impagables sus deudas por la mala decisión de estos malos funcionarios, de expresidentes de la República, sindicatos charros y los diputados y senadores levantaderos de esa época. Por eso confiamos en usted y también en los hermanos youtubers para que le planteen esta situación, se hagan las investigaciones de lo que aquí estamos virtiendo y se ayude a todos estos mexicanos que mucha falta les hace. Muchas gracias.